En la última reunión estudiamos la sección 15.2. Vimos cómo interpretamos un poco mejor la integral de línea, ¿sí? Y vimos, o entendimos cómo, por ejemplo, en el ejercicio 44, ese campo no hace trabajo sobre una partícula que se desplaza a través de esa trayectoria C. No, vimos las razones por las cuales eso ocurre. Es porque el campo es perpendicular a la trayectoria. Entonces, y entendimos el concepto de un trabajo negativo, ¿sí? El trabajo negativo cuando el campo se opone al movimiento que describe la trayectoria C. Y además de eso, estudiamos la forma diferencial de la integral de línea, como por ejemplo la que está aquí en el ejercicio 54, 53, y son formas diferenciales. ¿Cómo se resuelve la integral de línea a partir de la forma diferencial? También lo revisamos ese día. Listo. Entonces ya estamos listos para comenzar la sección 15.3. Esta sección es sencilla y tiene que ver con lo que ya hemos estudiado antes. Bien. Tenemos que recordar lo que es un campo conservativo y cómo probar que un campo es conservativo, cómo hallar la función potencial de un campo. Y esta sección va a requerir ese tema que fue estudiado en la sección 15.1. ¿Listo? Porque entonces el teorema principal de esta sección establece que si nuestro campo es conservativo, entonces la integral de línea no depende de la trayectoria. ¿Listo? Depende solamente del punto inicial y final de esa trayectoria. Y ese es el teorema 15.5. Entonces, ustedes pueden, seguramente en algún ejercicio, si uno toma dos trayectorias, tienen el mismo punto final e inicial, pero que son distintas, y son caminos diferentes. Uno puede buscar un caso en el que si yo me voy del punto A al punto B, por este camino aquí, la integral da una cosa, un valor. Y si tomo otro camino, da otro resultado, ¿no? Uno puede construir un ejemplo así fácilmente. Pero lo que dice el teorema es que el campo que usted utilice para buscar ese ejemplo tiene que ser no conservativo, ¿no? Entonces, la idea de hoy es demostrar ese teorema y hacer ejemplos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo demuestro ese teorema? Que es fácil de demostrar. ¿Listo? Entonces, bueno, coloquemos aquí las hipótesis. Entonces, dice, suponga que su campo es conservativo. ¿Listo? De una vez recordamos los temas de la sección 15.1. Entonces, si el campo es conservativo, él se puede escribir como el gradiente de una función f minúscula, donde f es una función de dos variables, ¿no? Eso es una hipótesis del teorema. Existe f de xy, una función de dos variables, tal que el gradiente de ella es igual al campo. Vamos a deducir el resultado así desde la hipótesis. Este campo es lo mismo que escribir la derivada parcial de f con respecto a x y, o sea, en la primera coordenada de ese vector, más la derivada parcial de f con respecto a y en j. Eso es el gradiente de f minúsculo. ¿Listo? Ahora supongamos que vamos a hacer la integral de línea de ese campo en una curva, sobre una curva C. Digamos que ese es el primer elemento. Segundo, considero una curva C. Tal que su parametrización es R de t igual a x de t en y más y de t en j. Listo. Entonces hagamos la integral de línea.
Entonces, bueno, digamos que el parámetro aquí va desde, o sea, t varía desde A hasta B. ¿Sí? Por lo tanto, según esa parametrización, el punto inicial es R evaluado en A, cuando t vale A, que es el punto cuyas coordenadas son x evaluado en A, la función x de t evaluada en A, y de t evaluado en A. Entonces, eso es lo que vamos a llamar de ahora en adelante el punto inicial de la trayectoria. ¿Sí? Y el punto final pues sería R evaluado en B. Entonces, sería lo mismo, pero X y Y evaluados en B. ¿Sí? Cuando hablemos de punto inicial y final son esos. Listo. Entonces ahorita sí, todo esto es estamos demostrando ese teorema. Es teórico, claro. Pero la demostración es sencilla, por eso la estoy haciendo aquí rápidamente. Que dice, es fundamental además. Teorema fundamental de las integrales de línea. Esto se parece al nombre de teorema fundamental de integrales, el teorema fundamental del cálculo, ¿sí se acuerdan? Y hay un teorema fundamental de integrales de línea y es el que vamos a probar. Entonces aquí consideran la parametrización, consideran el campo, que es conservativo, por lo tanto esta integral de línea se puede escribir así, y ahí continúan unas cuentas, ¿no? Nosotros queremos ver por qué esta igualdad aquí. Continuamos usando las hipótesis. Entonces voy a hacer la integral de línea del campo F por dr. Y nosotros ya hemos estudiado que esa integral de línea es igual a la integral de A hasta B, ¿sí? Del campo evaluado en la parametrización por R' de t por dt. Donde R' es un vector y el campo evaluado en la parametrización es otro vector. Y aquí hay un producto punto entre vectores por dt. ¿Listo? Pero entonces como el campo F es conservativo, él es el gradiente de una función f minúscula. ¿Listo? Entonces esa integral se puede reescribir así. La integral de A a B, el gradiente de una función f minúscula. Y ese gradiente se está evaluando en R de t. Por R' de t por dt. Tengo que ver cómo a partir de eso llego a que eso, o sea, a partir de esta expresión aquí, concluyo que eso depende sobre el punto inicial y final de esa integral. Bueno, volvamos acá arriba para ganar espacio acá. Esta última línea vamos acá a la parte de arriba. Acá arriba. Entonces, entendamos qué quiere decir que el gradiente está evaluado en la parametrización, ¿no? Pues el gradiente de una función, y si quieren usemos notación vectorial para ver un poco más allá. El gradiente de una función está constituido por las derivadas parciales de la función f. La derivada parcial de f con respecto a x. Como esto es una función de dos variables, dentro de esa función de dos variables está entrando la parametrización, es decir, xt, dt. Eso es lo que está sucediendo allí. Estoy viendo qué es esto, qué vectorcito es este. Y la segunda componente de ese vector es la derivada parcial de f con respecto a y, evaluado en la parametrización. Y eso va multiplicado por R' de t. ¿Sí? ¿Qué vector es ese? R' de t, pues es el vector, es derivar este vector aquí, componente a componente. Entonces esto es lo mismo que tener la derivada de x con respecto a t
por la derivada de y con respecto a t. Cierro, y eso va multiplicado por dt. ¿Cómo? Y eso a su vez lo ¿Cómo integro. así? ¿Ayer? Sí. Listo. Estoy demostrando el teorema fundamental de integrales de línea. Enseguida ya vamos a concluir. Listo. Y aquí vamos a tener que usar un resultado que estudiamos hace tiempo en el curso, que es la regla de la cadena. Listo. Ya veremos por qué. Miren, como estamos abriendo todas las cuentas, estamos expandiendo esto al máximo. La integral que está aquí en la parte inferior. Ya. Estoy viendo que es todo esto. Pues por eso expandí. Bueno, aquí tengo un producto punto entre vectores, ¿no? Entonces eso se puede escribir de nuevo así. Digamos, es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en la parametrización, pues, no sé si escribirlo de nuevo. Simplemente lo puedo escribir así por dx de t. Y ya sabemos que esta derivada parcial está evaluada en este punto, en la parametrización. Y estoy multiplicando coordenada a coordenada aquí. Son dos vectores más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. Listo. Eso me hace producto punto. Y eso lo estoy integrando con respecto a t. Y eso es la integral de a hasta b. Ahora, miren que eso que está en el paréntesis, lo puedo reescribir así. ¿Listo? Eso es, en virtud de la regla de la cadena, dentro de la integral, eso que está en paréntesis, se puede escribir de la siguiente manera. Escribirlo en rojo. Eso es igual a la derivada con respecto a t de la función f evaluada en la parametrización. Porque, mire, f es una función de dos variables, pero cuando la evalúo en la parametrización, esto que está aquí, en el fondo depende de t solamente. Entonces tiene sentido derivar eso con respecto a t. Y para derivar eso con respecto a t, en virtud de la regla de la cadena, derivo f, calculo la derivada parcial de f con respecto a x y lo multiplico por la derivada de x con respecto a t. Más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y lo que está en el paréntesis. Entonces eso es lo que yo tengo allí, por regla de la cadena. Entonces cuando uno tiene la integral de la derivada de una función, queda eso. ¿Sí? Es lo que tenemos, es la integral de la derivada de esa función. ¿Qué función? A ver, para que se llamemos a esto que está aquí. Esto es una función de dos variables, pero como estoy hablando en la parametrización, lo que dije antes, lo puedo ver como una función g de t. ¿Ustedes quieren? Entonces lo que yo estoy haciendo es integrar desde a hasta b la función g' de su derivada con respecto a t. ¿Y cuánto es la integral de la derivada de una función? ¿Quién me dice? Mira hasta donde hemos llegado con pasos sencillos. La integral de la ¿La derivada de... integral de la derivada? Sí, la integral de la derivada. Pues la misma función, ¿no? La misma función, exactamente. Entonces esto es g. O sea, g. Pero recuerden que yo hice una redefinición, ¿no? Para que lo viéramos mejor. Pero en definitiva, g es f, es la función de dos variables evaluada en la parametrización. O sea que esto da f evaluada en x t y de t. Eso da esa integral. Evaluado aquí en el punto AB. O sea que la integral de línea es igual a f evaluado en
cuando P vale B, evaluado en X, B, Y, B, menos F evaluado en X, A, Y, A. Y esto es lo que dice el teorema, que si el campo es conservativo, la integral de línea solamente depende del punto inicial y final, ¿sí? Por medio de esta relación, pues, o sea, usted no tiene que volver a hacer todas estas cuentas nunca más, ¿sí? En términos operativos, si nosotros tenemos un campo conservativo, y nos dice haga la integral de línea en tal curva, nosotros solamente tenemos que mirar el punto inicial y final y calcular la función potencial del campo y evaluarlo en esos puntos. Eso es lo que está diciendo el teorema. Listo, y lo acabamos de demostrar, pues, con unos pasos sencillos. El libro también lo demuestra. Digamos a eso. O sea que nosotros podemos, las dificultades, cuando uno hace una integral de línea, digamos, no se pueden evadir, ¿sí? ¿En qué sentido? Pues que cuando uno hace una integral de línea, lo más complicado es hacer, tal vez es parametrizar la curva o cuentas intermedias, ¿no? Si uno quiere evadir eso y sabe que el campo es conservativo, pues la dificultad la puede trasladar a encontrar la función potencial del campo y ya. ¿Quieren? Hagamos un ejemplo. Pero bueno, aquí también está la demostración del resultado. El libro lo hace muy rápido porque hace menos pasos, pero es la misma idea, ¿no? En el fondo debe usar la regla de la cadena. Aquí lo dice. Entonces, hagamos un ejemplo para entender mejor esta idea. Si quieren, veamos un ejemplo aquí. Aplicaciones del teorema fundamental de integrales de línea. Ay, ¿por qué se le llama teorema fundamental? Porque, mire, escribámoslo de otra manera. Lo que nosotros acabamos de demostrar es que si yo tengo la integral sobre un campo conservativo f por dr, esto es igual a la integral, como es conservativo, es el gradiente de alguna función de dos variables. Y es como, aquí ocurrió algo curioso, es como si la integral de línea y el gradiente, como si fuesen operadores inversos, ¿no? A la final quedó la función f, evaluada, digamos, en el punto final de la trayectoria, punto inicial. Así, de manera informal podemos decir eso. Donde C, pues, tiene punto inicial P sub F y punto inicial P sub I. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? En el fondo, es como si la integral de línea y el gradiente se cancelaran. Y usted evalúa los extremos. Entonces, este es el teorema fundamental. Y se parece mucho al teorema fundamental del cálculo, al segundo teorema fundamental del cálculo, que dice que si usted está haciendo la integral de A a B y una función, esto es de una sola variable, ¿no? Una función f de x por dx, y que si usted conoce una antiderivada de f, ¿no? O sea, conoce una función, digamos, f mayúscula, que su derivada es igual a f minúscula. Así es como integramos nosotros todo el tiempo, ¿no? Buscando la antiderivada de la función. Entonces, que esto en definitiva se puede escribir así. La integral de A a B porque es la antiderivada, entonces su derivada es f minúscula. Y esto es f mayúscula evaluado entre A y B. Igual a f de B menos f de A. Este teorema ya lo conocemos nosotros. Segundo teorema fundamental del cálculo. Y así es como hemos hecho todas las integrales en este curso y en todos los demás.
Entonces, mire, son resultados semejantes. Como aquí ya trabajamos con un campo, con vectores, digamos que el operador equivalente a la derivada aquí es este gradiente, ¿no? Y al final ocurre lo mismo, que esta función se evalúa en el punto inicial y final. Resultados análogos. Bueno, pero más allá de ver esas semejanzas, hagamos un ejercicio. Entonces dice aquí aplicación del teorema fundamental de integral de línea. Dice evaluar la integral de línea, donde C es una curva suave a trozos, desde el punto -1, 4 hasta el punto 1, 2. ¿Sí? Y aquí dicen cuál es el campo. Bien. Entonces, miren, cuando se trata de la sección 15.3, dicen que es una curva suave a trozos, es decir, que no están dando la parametrización, ¿no? No dicen nada. Entonces, ahí es donde debemos sospechar que el campo seguramente es conservativo y entonces tengo que usar el teorema fundamental de integral de línea. Miren la curva aquí. ¿Cómo parametrizo esa curva? No sé. No sé, no conozco una función que tenga ese comportamiento. Pero entonces no debo preocuparme por eso. No requiero hacer ninguna parametrización, ¿bien? Porque este campo aquí es conservativo. Yo creo que eso lo probamos en algún ejemplo anterior. ¿Quieren? Hagámoslo de nuevo. Esta semana ya les envío el taller para que tengan tiempo suficiente de hacerlo. Por ahí, yo creo que el viernes. Bueno, ejemplo. Entonces, nos muestran este campo que estoy casi seguro que ya probamos que es conservativo en otra clase. Aunque este ejemplo es interesante porque repiten lo que ya hicimos. Ahorita miramos uno del libro, de los ejercicios del libro. Muestran ese campo y nos hablan de un punto inicial, creo que era menos, o es -1, 4. Un punto final punto final 1,2 y listo. La parametrización no la dan. Entonces debemos usar teorema fundamental de integral de línea. Entonces primero debo verificar si el campo es conservativo o no. Porque si el campo no es conservativo, pues tenemos que decir, no puedo hacer la integral de línea porque no conozco la parametrización de la curva C. Pero entonces, este campo sí es conservativo porque esta parte de aquí es M, esto aquí es lo que llamamos N, y es claro ver que la derivada parcial de N con respecto a X es igual a si digo eso con respecto a X, eso da 2X. Y eso es igual a la derivada parcial de M con respecto a Y. Entonces es conservativo. Como es conservativo, entonces esta integral de línea, puedo colocar de una vez aquí. La integral de línea es la función potencial de ese campo evaluada en punto final menos la función potencial evaluado en el punto inicial, en virtud del teorema fundamental. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Pues hallar la función potencial de ese campo. Solo eso. Entonces, por una parte, como el gradiente de la función potencial me tiene que dar igual al campo, entonces quiere decir eso que la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a m, o sea, 2xy. Y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a n, es decir, a x a la 2 menos y. Eso es lo que
si es que buscamos la función potencial. Esto, aquí estamos considerando que y es constante. Esto lo que tengo aquí es una ecuación diferencial, ¿no? La derivada de una función me tiene que dar un cierto valor, integro los dos lados con respecto a x y concluyo que f tiene que tener esta forma: x a la 2 por y. Porque si derivo esta expresión con respecto a x, se cumple esta igualdad. Y además puedo suponer que aquí hay, que existe, que aquí puedo colocar una función c que depende exclusivamente de y. Listo. Porque si derivo con respecto a x, se sigue cumpliendo la condición anterior. En este proceso aquí, buscar la función potencial, inclusive ustedes pueden ignorar esto, si quieren no lo coloquen. Esto lo que intenta es extraer la mayor información sobre f. Aquí esta condición arroja que f tiene que tener este término, ¿sí? Veamos con esta condición qué otro elemento debe tener f. Entonces, argumentando igual que antes, aquí supongo que x es constante e integro los dos lados con respecto a y me da lo siguiente. La función potencial es x al cuadrado por y, porque si yo integro aquí con respecto a y, ese x cuadrado es constante y la integral de una constante es ella misma por la variable de integración, menos y a la 2 sobre 2. Y aquí puedo considerar alguna función h que dependa solo de x, ¿sí? Como les digo, pueden ignorar eso. En términos prácticos poco ayuda. Entonces, miren, tengo dos formas para f. Uno escoge siempre la más completa. Tengo que f tiene que ser igual a x a la 2 por y. Aquí que f es igual a x a la 2 por y menos y a la 2. Esta es más completa, ¿sí? Entonces ustedes pueden sospechar que así es la función potencial. ¿Cómo están seguros que sí es? Pues derivenla con respecto a x y verifique si esto da m o no. Luego la haría con respecto a y y verifique si da esto aquí o no. ¿Sí? En los dos casos, es decir, se verifican las condiciones. Ese es el gradiente de la función. Bien. Por lo tanto, de todos modos, ahorita hago otros ejemplos. Ya que identificamos la función potencial, pues la integral de línea va a ser simplemente esa funcióncita evaluada en el punto final. Es decir, va a ser la función potencial evaluada en 1, 2, menos esa función potencial evaluada en menos 1,4. Listo. Esta función evaluada en el punto 1, 2, aquí me haría 1 al cuadrado por 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. O sea, me haría 2 menos 2 al cuadrado sobre 2 es 2, o sea, daría 0. Menos cuando lo evalúo en el punto menos 1,4. O sea, aquí me haría menos 1 al cuadrado, 1 por 4, 4. Menos 4 al cuadrado sobre 2. Es decir, 16 sobre 2, 8. Entonces esa integral de línea va a dar, bueno, esto es 0 aquí, menos 4, con el menos de aquí da 4. Positivo. Entonces da 4 la integral de línea. Un ejercicio interesante podría ser trazar un segmento que vaya del punto menos 1, 4 al punto 1, 2 y hacer la integral de línea
con la parametrización de ese segmento y verificar que también da 4, ¿sí? Porque estamos diciendo que es independiente la trayectoria. ¿Sí? De hecho, podemos hacer ese ejercicio. Listo. Es decir, ya sabemos que da 4. Bueno, suponga que no conocemos el teorema fundamental de integrales de línea, y entonces simplemente Profe, ¿usted ahí nomás evaluó? Es que no miré bien cómo fue que evaluó. sí, evalúe punto final menos punto inicial en la función, en la función potencial. Listo. Miren, imagínense que ustedes les piden resolver la siguiente integral de 2xy por dx. La voy a escribir en la forma diferencial para recordar ese tema. X a la 2 menos y por dy sobre la curva C, donde le dicen que C es el segmento. C es el segmento que une los dos puntos que ustedes ven allí. Que une al punto menos 1, 4 y 1, 2. Listo. Esta es una integral de línea en la forma diferencial. Y aquí está la curva. No es cualquier curva, es el segmento. Entonces, ¿cómo resuelvo esa integral? Por lo que ya vimos, no importa que sea un segmento. Esa integral da 4 igual. Ya sabemos. Porque este campo aquí es conservativo y punto inicial y final son los mismos que antes. Y la integral solo depende de esos puntos y ya. Da 4. Pero de todos modos, parametricemos y hagámosla como lo hemos hecho tradicionalmente. Entonces, ¿cuál es la parametrización de ese segmento? Sí. Nosotros vimos cómo parametrizar segmentos. Un segmento se parametriza así, es el punto inicial, que llamo A más T veces el vector B menos A. Así parametrizo el segmento. En este caso A es el punto inicial, que es menos 1,4. ¿Y cuánto es B menos A? Entonces más T veces esa resta, que se hace componente a componente. Entonces B, en este caso esto es lo que llamo B, esto es lo que llamo A. Entonces 1 menos 1 me da 2. 2 menos 4 da menos 2. Esta es la parametrización. Y si hago otras cuenticas, puedo concluir que RT es igual a... Bueno, aquí hago esto, este T por el vector 2, menos 2 distribuye pues componente a componente. Esto da 2T menos 1, el primer componente. Porque lo resto con el otro, este de aquí. Perdón, sumo. Entonces, estoy haciendo dos operaciones simultáneamente. Distribuyendo el T y sumando acá. Luego, T por menos 2 da menos 2T más este 4. Listo. Y esta es la parametrización. Ah, bueno, la escribí en forma de columna, pero nosotros estamos acostumbrados a escribirlo en forma de fila. Y esto es cierto cuando T varía entre 0 y 1. Siempre que uno parametrice un segmento, de esa manera, T varía entre 0 y 1. ¿Listo? Bueno,
Ya conocemos la parametrización. Ahorita, ¿cómo hago esa integral de línea que está planteada en la forma diferencial? Sencillo. Voy a decir que esa integral es igual. Integral de 0 a 1. ¿Sí? Y aquí dice dos veces, entonces coloco 2. X por Y. Pero ojo, mi parametrización, X es igual a 2t menos 1. Y Y es igual a menos 2t más 4. ¿No? Entonces aquí lo que debo colocar es lo que vale X en la parametrización. O sea, 2t menos 1 por Y, que es menos 2t más 4. Ojo, este ejemplo cuenta como para recordar cómo se resuelve una integral de línea cuando está escrita en la forma diferencial, como está allí, en azul. Listo, ya coloqué dos veces X por Y, pero con las sus respectivos valores en la parametrización. ¿Sí? Y aquí dice que por dx. ¿Sí? Pero si X es igual a 2t menos 1, dx es igual a 2 por dt. O sea, sí, lo que hice fue eso. Eso es X, entonces ¿cuánto es de X? Es 2 por dt. Como cuando hacemos integrales usando el método de sustitución. Más, y luego tengo que colocar X al cuadrado, entonces tengo que hacer 2t menos 1 al cuadrado por, menos, todo esto aquí coloco un corchete, menos y, pero y es menos 2t más 4, con el menos, esto se vuelve positivo, queda 2t menos 4, listo. Esto que está en corchetes, es esto mismo, por dy, pero si y es menos 2t más 4, dy es menos 2 por dt. Entonces, miren, esa es la integral que debo resolver. Y eso tiene que dar 4. Claro, es una integral un poco, no es difícil, pero sí debemos hacer varias cuentas allí. Especialmente porque están esos productos, ¿no? Hagamos el primer paso. A ver. Entonces sería la integral de línea de 0 a 1 de 2 por... Voy a multiplicar estos paréntesis aquí. 2 por menos 2 te da menos 4t a la 2. 2t por 4 da 8t. Menos 1 por menos 2t da 2t. Menos 1 por 4 da menos 4. Eso da la primera parte. Y todo eso a su vez se multiplica por 2 de t. Más, y aquí tengo que elevar esto al cuadrado. Usando la fórmula del binomio cuadrado, pues. Sumarlo con esto. Y luego multiplicarlo por menos 2 de t. ¿Sí? Luego factorizo el dt y simplifico términos. Bien. Entonces, como se va a finalizar la llamada, les dejo que verifiquen que eso da 4, en efecto. Porque estoy haciendo la misma integral del